Pues bueno, hermanos, pueden tomar su lugar. ¿Cómo están todos? Bien, nos da mucho gusto verlos a todos, que están bien. ¿Cómo les fue de agua? ¿Quién se vino en bote? No ha llovido tanto, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces no se complicó tanto. Un gusto verlos, un gusto saber que están hoy aquí atendiendo pues, podremos decir, deber cristiano de congregarnos, ¿verdad? Es un gozo congregarnos, el estar reunidos, el cantar alabanzas a nuestro Dios, ¿verdad? Creo que fue un buen tiempo, ¿verdad? Donde exaltamos su nombre y le glorificamos, ¿verdad? Me gustaría que comenzáramos como cada reunión que tenemos, haciendo una acción de gracias, orando por las ofrendas y también por uno de los pastores de Casa de Oración. Entonces te pido que inclines tu rostro y oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Te damos gracias por el tiempo que nos has dado en tu presencia, Señor, para alabarte y exaltarte, Señor. Te damos toda honra, toda gloria, Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, con todo el corazón, Señor, pidiéndote tu ayuda, tu gracia y tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir que bendigas las ofrendas que se han de recoger el día de hoy, Señor. Te damos gracias porque podemos hacerlo con entendimiento, Señor, con un corazón alegre, con un corazón entendido, Señor. Ese corazón nuevo que solo tú nos puedes dar, Señor. Ayúdanos a ser cada día más como tú, Señor. Y en esta mañana te pedimos por el pastor Augusto Morales, hermano nuestro de las iglesias que conforman el Bajío de México, Señor. Te pedimos que lo bendigas, a él, a su esposa y a sus hijos, Señor. También a nuestros hermanos en Salamanca, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, va a pasar nuestra hermana Charo a recoger las ofrendas para que las depositen en el bote que tenemos para tal efecto. Y como anuncios, mis hermanos, quiero hacer un anuncio para varones. El próximo martes 26 de octubre, si Dios permite, nos vemos aquí 7:30 de la noche. Vamos a comenzar de nueva cuenta con las reuniones de varones. Los invitamos, no falten, y sé que va a ser un buen tiempo, ¿verdad? ¿Van a venir todos los que están aquí? Primero Dios, ¿verdad? Si Dios lo permite. Y como ya les habíamos dicho la semana pasada, el próximo viernes 29 de octubre a las 7:30 de la noche estará con nosotros el pastor Álvaro Camarena, y traerá una enseñanza para toda la iglesia. Como bien saben, pues ya el semáforo epidemiológico, si lo dije bien, ya cambia a partir de mañana. No por eso significa que dejemos de cuidarnos, pero pues eso ya va a permitir tener pues este tipo de visitas. Ya tuvimos una hace poco, bueno, dos, y bueno, el pastor les manda muchos saludos. Muchos lo conocen, algunos, pues creo que ya todos lo conocen, ¿verdad? Bueno, ya todos lo conocen. Y pues estará aquí con nosotros. Y el sábado 30 de octubre, en punto de las 9:30 de la mañana, tendremos de nueva cuenta reunión de mujeres. Las invitamos a que se anoten con la hermana Brenda, que está acá adelante, es esposa de Carlos. Y bueno, como les dijimos la semana pasada, va a ser a través de una cooperación para comprar todo lo necesario, ¿no? Que tengan su desayuno de mujeres. Es importante que pasen con la hermana y se anoten, y si pueden ir ya dejando su aportación para que tengamos todo listo y sea un buen tiempo del Señor, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a seguir con las reuniones de oración los domingos 10:30 de la mañana. De verdad los animamos a que vengan a orar como iglesia, y a las 11 nuestra reunión general. La iglesia infantil pues ya está trabajando. ¿Sí se escucha? Bueno, ahí están, gracias a Dios, ¿verdad? Que permite que ya estén aquí. Sabemos que muchos de los pequeñitos ya anhelaban estar aquí, y nos da mucho gusto el ver que llegan con ese corazón que todos deberíamos de tener, ¿verdad? De venir a la casa de Dios, bueno, a este lugar, a casa de oración, ¿verdad? Ellos vienen con un deseo
de estar aquí escuchando su palabra y bueno, pues no dejemos de orar por ellos para que la palabra que se imparta aquí en la iglesia infantil caiga en tierra fértil y bueno, el resto de la semana pues también nosotros hacer nuestra parte con los pequeños, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar con la enseñanza. El día de hoy tenemos la segunda enseñanza de la serie que tiene por título Menospreciando a Dios. Sé que el título es fuerte y bueno, creo que la serie pues también es hasta cierto punto confrontante o fuerte y bueno, yo sé que el Señor lo hace para que despertemos de ese letargo espiritual que en muchas ocasiones llegamos a tener, ¿verdad? Nos enrutinamos en el cristianismo, así como nos enrutinamos muchas veces en el trabajo o en la vida familiar, así estamos también a veces en nuestra relación con el Señor. Es una serie corta, no pasará de 3 o 4 enseñanzas y me gustaría preguntarles si recuerdan lo que hablamos la semana pasada. ¿Todos se acuerdan? ¿O ya se les olvidó? Bueno. El día de hoy la enseñanza tiene por nombre Pobre gente rica. Entonces vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tema. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a todos los que estamos aquí, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a abrir nuestros oídos espirituales, Señor, a entender lo que tú quieres hablar el día de hoy a nuestra iglesia, Señor. Tú sabes que lo necesitamos y por esa razón hoy lo expondremos, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado historias de gente pobre que conoce al Señor y son muy felices? ¿En algún momento has escuchado una historia? O a lo mejor has leído en alguna red social. Gente pobre que ama a Jesús. Yo leí recientemente la historia de Pedrito. Este es un niño de menos de 10 años, ciego de nacimiento. Y su historia es única no por circunstancias de la pobreza que tiene o porque es ciego, sino que es única por su amor por Jesús. Si tú conocieras a Pedrito, una de las primeras cosas que le escucharías decir es: yo amo a Jesús y le canto alabanzas todos los días. Y ahí no termina la historia y por tiempo pues obviamente no te la voy a contar toda, pero él tiene una amiga que se llama Juanita y ella es sorda. Y la historia de estos dos amigos no se centra en su discapacidad o en que son muy pobres, sino en que son felices y aman a Jesús. A grandes rasgos, Pedro y Juanita poseen muy poco de lo que cuenta en nuestra sociedad. Es decir, no tienen dinero, en ocasiones no tienen que comer, no tienen ropa, pero sin embargo ellos tienen lo que más importa. ¿Qué es eso, mis hermanos? A Jesús. Ellos vinieron a Dios en su gran necesidad y encontraron lo mejor que podemos encontrar en esta tierra: gozo en Jesús. ¿Cuántos de nosotros vivimos gozosos? Vivimos con gozo por Jesús, sin importar la situación, y hoy lo cantábamos, ¿no? Siempre te alabaré. ¿De verdad siempre le alabamos? ¿Verdad? Con todo lo que me das y lo que no me das, siempre te bendeciré. En ocasiones el Señor permite situaciones en nuestra vida para tratar con nosotros en su amor. Nunca debemos de olvidar que Dios es infinito en su misericordia y en su amor. Su amor es inexplicable, es incomprensible para nosotros. No lo podemos entender. Cuando nos presentaron el Evangelio a nosotros, ¿qué dijimos? ¿A poco? ¿Verdad? Y la mayoría de la gente sabe que Dios es amor, ¿verdad? Pero pocos le conocen y se gozan en ese amor. Pocos conocen y se gozan al saber que Dios les ama. Pocos responden en ese mismo amor por sobre todas las cosas a nuestro Dios. ¿Tú tienes ese gozo, mi hermano? ¿Sí? ¿Sí se les ve? ¿Tú tienes ese gozo como Juanito? No, ya le cambié el nombre, ¿verdad? Como Pedrito y Juanita. En la historia era otro nombre, yo se los cambié para... ¿Tú tienes ese gozo como alguien, como en los niños de la historia que carecen de muchas cosas? Los niños no tenían ni celular, hermanos. ¿Y hoy cuántos niños de menos de 10 años ya traen celular? ¿Verdad? Física y materialmente, les faltan muchas cosas de manera física y material, pero tienen gozo. ¿Tú tienes ese gozo también? Es una historia bastante corta, mis hermanos, pero creo que se entiende el punto. Ellos tienen una discapacidad, no tienen mucho de lo que nosotros tenemos,
pero tienen a Jesús. ¿Cuánto más gozosos deberíamos estar nosotros de que tenemos a Jesús y tenemos cosas que otros no tienen? ¿Verdad? Historias como estas hay muchas. Y yo sé que tal vez tú las has leído y escuchado otras, ¿verdad? Y en algún momento las lees y las escuchas y dices, wow, y lloras, ¿no? Sí, depende. ¿No? Hace un par de años a mí me enviaron un video de un vagabundo que le había limpiado la calle a un hermano. Y es un hermano, un vagabundo, que trae una escoba y se ve que le regalan comida, ¿no? Y le toman este video, pues ya ven con esto de las redes sociales, porque él compartía el gozo que tenía de conocer a Jesús. A pesar de no tener donde vivir, de no tener un trabajo, él recitaba la palabra de memoria y exaltaba a Dios. No sé si algunos lo han visto. En este video tú puedes ver el gran amor que tiene esta persona por el Señor. Y hace poco lo vi nuevamente. ¿Sí? A pesar de que no tiene mucho de lo que nosotros tenemos, a pesar de ser rechazado y humillado, porque cuenta que va y le dice a la gente, te barro tu calle y dame, si me quieres dar algo, pues bienvenido, ¿no? Él glorifica a Dios. ¿Sí? Y tristemente muchos de nosotros nos avergonzamos de proclamar su palabra. El Señor en ocasiones pone gente a nuestro paso con una necesidad y nosotros no somos capaces de extender nuestra mano y predicarles la palabra. La verdad es que vivimos en un tiempo en que el egoísmo está a flor de piel, ¿sí o no? Y es parte de la naturaleza y del mundo que estamos viviendo, de esta corriente de ideologías y de pensamientos que se vive en el mundo. La mayoría de la gente, inclusive muchos cristianos, están centrados en el yo, ¿verdad? Siempre son los que importan. No importa nadie más, solo importo yo. Muchas veces, con tal de no ofender o quedar mal con las personas a nuestro alrededor, callamos la verdad de la palabra de Dios. Y sabes, mi hermano, al hacer esto estamos menospreciando a Dios, porque no le estamos dando el justo lugar y el debido respeto que le merecemos a nuestro Dios. ¿Sí? Muchas veces, con tal de no afectar nuestra posición social o con tal de encajar, preferimos vivir un cristianismo secreto. Ahora, no se trata que salgas a la calle y grites a todo el mundo, soy cristiano. Tu vida tiene que ser un reflejo de lo que eres, de la fe que tienes. ¿Sí? Entonces, nosotros en ocasiones hemos menospreciado, o de manera general hemos menospreciado a Dios, porque en lugar de predicar a toda criatura el Evangelio de Jesucristo y trabajar en la formación de discípulos, preferimos quedarnos callados. Centrarnos en las cosas de este mundo, y cuando hacemos esto, sin darnos cuenta, menospreciamos a Dios. ¿Verdad? Yo espero que esta enseñanza nos haga darnos cuenta y que no vivamos menospreciando a Dios. Ese es el objetivo de esta serie. Darnos cuenta que fallamos y que necesitamos volver a Jesús con un corazón arrepentido. Yo creo que la mayoría de nosotros no estamos o hemos estado en una situación de calle. ¿O sí? Algunos tal vez. ¿Verdad? Pero creo que no nos ha tocado. La mayoría de nosotros normalmente no tenemos que preocuparnos tanto por lo que comeremos o vestiremos. ¿Verdad que no? Tenemos dinero para comprar un taco, la despensa de cada semana o cada quincena. Tenemos un lugar para dormir. Por tanto, no nos sentimos pobres o necesitados al grado que hay gente que vive en situación de calle. ¿Verdad? La mayoría de nosotros nos esforzamos en nuestro trabajo y llega un punto en que nos llegamos a sentir independientes y capaces de hacer a un lado a Dios. Porque nos centramos nada más en lo que necesitamos en nuestra vida, en el yo. En el yo quiero, yo necesito, yo merezco, ¿verdad? Y como ya se los he dicho muchas veces, al hacer eso, estamos menospreciando a Dios, ¿verdad? Muchos tal vez podemos decir, hermano, pues yo le echo ganas y no me va mal, aunque me gustaría estar mejor económicamente. Yo creo que merezco más. Y ahí es donde debemos de tener cuidado. ¿Qué nos merecemos nosotros? Nada. Ahorita tuvimos un tiempo en la reunión de oración de reflexión al respecto. Y los que estuvimos hoy decíamos que lo único que nos merecemos es el infierno, hermanos. ¿Verdad que sí?
Eso es lo que nos merecemos. Entonces, podemos decir la mayoría, aunque no soy rico, ahí la llevo, ¿sí o no? Hace poco yo escuchaba en la radio que la cantidad de pobres en México va en aumento. ¿Ustedes lo han escuchado también? ¿Sí? A la fecha, cifras más, cifras menos, van 9 millones más de mexicanos que se suman a la pobreza. ¿Sí? Al estar haciendo la enseñanza leí un poco más al respecto, busqué a través de las fuentes de gobierno, y el gobierno de nuestro país, clasifica la pobreza en varias vertientes. Pobreza laboral, ¿tú lo habías escuchado? Bueno, los pobres laboralmente son los que no tienen trabajo, ¿sale? Pobreza por ingresos, pues casi es lo mismo, ¿no? Pues no, o sea, ganan muy poco. En México, 55.7 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y 10.8 millones están en pobreza extrema. ¿Y sabes qué me di cuenta, mi hermano? Que nadie mide la pobreza espiritual. ¿Cuántos de los mexicanos tendrán pobreza espiritual? Y sí sabes a qué me refiero, ¿verdad? Que no conocen al Señor. Creo que esa es la más preocupante de las preocupaciones. Nadie habla de esto, ¿verdad? De la pobreza espiritual, la falta de valores, la falta de moral. Y sabemos que está mal debido a la corrupción que se vive en nuestro país, ¿verdad? Año con año, no importa quién esté en el gobierno, escuchas la estafa maestra, ya le van cambiando el nombre, ¿no? Y cada vez es más la estafa. Es tan normal, mis hermanos, que mucha gente llega a decir, todos son iguales, ¿no? Y cuando son tiempos de elecciones dicen, pues voy a votar por el menos peor, ¿verdad? Está bien que roben, pero que no roben tanto. Bueno, no nos vamos a meter a temas delicados, ¿verdad? Leía dentro de esto que estaba revisando, yo leía que una familia en México, para vivir con dignidad, según un Centro Nacional de Evaluación del Desarrollo Social, dice que una familia de 4 personas necesita un ingreso mensual de 25,000 pesos. Somos pobres, ya está pensando. Para vivir sin pobreza, hermanos. O sea, según ellos, una familia de 4 necesita 25,000 pesos para no tener carencias sociales, ¿verdad? Y de servicios, para tener buena educación y buena salud. Después leía en otra página que una familia también de 4 necesita cuando menos entre 5 y 7,000 pesos mensuales para comprar parte de lo que se conoce como canasta básica. ¿Sí? Ahora, no se trata de que yo esté haciéndole aquí del INEGI y dándote datos de la situación del país en contra de la pobreza. Lo que quiero, y bueno, pues meterme a política mucho menos, ¿verdad? El punto es que tengamos una idea de lo que los especialistas en el país dicen respecto a la pobreza. ¿Sí? No sé en qué situación estés, ¿verdad? Pero tal vez al escuchar estas cifras pensaste, bueno, al menos no soy pobre, ¿verdad? O tal vez pensaste, con razón, sobre todo al escuchar la cifra de los 25,000 pesos, ¿no? Hay gente que vive al día con 40 pesos, ¿verdad? No solo en México, sino en el mundo. También me puse a ver pues cómo está la situación mundial. Y 40 pesos es lo que muchos de nosotros nos gastamos en una coca y unas papas, ¿sí o no? Fíjate, hermano, si 100 personas representaron a toda la población del mundo, 53 personas de esos 100 viven con menos de $2 al día. 45 pesos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Muy seguramente tú eres parte de los 47 que tienen más de $2 al día para vivir. ¿Me equivoco? ¿O aquí hay alguien que viva con menos de $2 al día? No, ¿verdad? Entonces, ¿sí te das cuenta que tenemos mucho más que mucha gente alrededor del mundo? Todos los que estamos aquí.
Y aún así pensamos que no somos ricos. Somos ricos, hermanos. Muy ricos. Materialmente hablando. ¿Verdad? Curiosamente también durante la semana veía un post que decía: tu fastidioso trabajo es el sueño de aquel que no tiene trabajo. ¿Verdad? Muchas veces ahí estamos quejándonos. Mi jefe. Tengo que ir ahorita con lo de la pandemia 3 días a la semana. Ya mejor que me manden de home office de por vida. ¿No? Tu pequeña casa es el sueño de aquel que no tiene casa. ¿Sí te habías puesto a pensar eso? También. Tu poco dinero es el sueño del que no tiene nada de dinero. Tu hijo inquieto, el que te busca cada vez que llegas del trabajo bien cansado, es el sueño de todos aquellos que no pueden tener hijos. ¿También habías pensado eso? Son posts, mis hermanos, que buscan hacernos reflexionar. Y esto hay que aclarar desde el punto de vista de personas que no conocen a Dios, mis amados. ¿Nosotros conocemos a Dios? Con todo lo que te he dicho hasta el momento, ¿qué piensas? ¿Eres rico o pobre? Rico. ¿Eres un pobre rico? Acuérdense el título de la enseñanza: pobre gente rica. Espero que al final quede claro el punto de la enseñanza. Hace tiempo les compartí una reflexión al respecto, mis amados. Hoy en día nosotros, bueno, ya dijimos que todos somos ricos, ¿verdad? Pues ¿por qué no dicen aleluya? Hoy en día vivimos con muchas comodidades, ¿sí o no? Muchos lujos. Hasta subirte a un camión es un lujo, hermano. En siglos anteriores la gente caminaba, no había caminos, se ensuciaban. Pues nuestro Señor Jesús caminaba con sus sandalias, largas distancias. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a tener y buscar tener las cosas que nos identifican como alguien exitoso en la vida. Al igual que mucha gente en el mundo, buscamos tener una casa bonita, una casa grande, con un jardín para nuestro perrito, o perritos, o gatos, o lo que tengas. Iguanas, lagartijas. Yo te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿como cristianos estamos viviendo de manera correcta? Es decir, con el enfoque correcto en nuestra vida. ¿Tenemos puestos nuestros ojos en aquello que es importante? ¿Qué debería ser lo más importante para nosotros? Al Señor, ¿verdad? Hacer su voluntad. Vivir conforme a sus mandamientos. ¿Le damos a Dios el primer lugar? A veces, ¿no? Los domingos sí. Hasta me baño y me peino para venir a la iglesia. Hermanos, ¿nos esforzamos en la obra? Todos estamos llamados a ser discípulos. No, ¿verdad? No nos esforzamos en la obra. Muchas veces ponemos todo lo demás antes que nuestro deber cristiano. Entonces, ¿por qué tan serios? Creo que es importante que reconozcamos que todos hemos fallado, ¿sí o no? Nuestros esfuerzos muchas veces se centran en cosas vanas. En tener una buena casa, buena ropa, un buen coche, el celular más grande y de moda, porque nos da estatus, aunque vivamos con miedo de que nos lo roben, ¿no? Aunque lo saques a 50,000 quincenas y te cueste 3 veces más, traes el de moda. 20 cámaras, 200 megapíxeles. Ya el celular no le falta caminar solo. Que lo traigas ahí como perrito, ¿no? Subimos publicaciones, no sé, en redes sociales para que todo el mundo sepa lo que queremos comprar, lo que nos interesa comprar, lo que ya hemos comprado, para que los demás vean lo que tenemos y lo hacemos para sentirnos bien, para satisfacer el ego. Entonces, mis amados, al estar enfocados en las cosas materiales, ¿qué estamos haciendo? Estamos menospreciando a Dios. Lo estamos haciendo de lado. Le estamos diciendo, no me importas.
Aún y cuando cumplamos nuestros deberes cristianos para calmar la conciencia, ¿verdad? Que rija tus pensamientos, que rija tu día a día. Glorificar a Dios o tener algo. Examinemos nuestro corazón. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, esa fue la introducción. Encontré una frase de un pastor escocés que murió a los 29 años, digo, no les doy el nombre, pero fíjate lo que dijo él en el siglo XIX. Estoy preocupado por los pobres, pero más por ti. Sé lo que Cristo te dirá en el gran día. Porque me temo que hay muchos que me escuchan, que pueden saber bien que no son cristianos, porque no aman dar. Dar en gran medida y libremente, sin quejarse, dar sin tener algún tipo de regañadientes, ¿verdad? Porque dar requiere un nuevo corazón. Un corazón viejo preferiría separarse de su sangre vital que de su dinero y de sus cosas. Oh, mis amigos, disfruten de su dinero, aprovéchenlo al máximo, no regalen nada, pero disfrútalo rápidamente porque puedo decirte que serás mendigo por toda la eternidad. Fuertes palabras, ¿sí o no? Ahora, ese no es un llamado a que te desprendas de todo, hermano. Lo importante es que veas dónde está tu corazón. ¿Sí? Y la realidad es esta, mis hermanos. Ya sea que reconozcamos nuestra riqueza o no. Digo, ahorita con todos los datos que le di, la mayoría dijimos, somos ricos, ¿verdad? Pero, ¿nos gustaría ser más ricos? ¿Qué tipo de riqueza estamos buscando, hermanos? ¿No? ¿Cuál es la riqueza que debemos de anhelar? La espiritual, la palabra, el que seamos cada día más como Jesús, ¿sí o no? Ser rico es una seria desventaja espiritualmente hablando, y todos somos ricos, ¿verdad? Yo también leí lo que dijo un hermano, la prosperidad endurece el corazón, y es cierto, hermanos, mucha gente busca a Dios cuando tiene escasez material, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando una vez, hace tiempo me quedé sin trabajo, pues me decían que fuera a la iglesia del Señor de los Trabajos. ¿No? No, pues no. No, ya era cristiano. Antes sí. Entonces, ¿esta frase es mentira o es verdad? La prosperidad endurece el corazón. Es cierto. ¿Acaso tendremos que estar como Pedrito y Juanita para valorar lo que Dios nos ha dado a través de Cristo y tener verdadero gozo? Podemos decir que no, pero ¿qué si el Señor nos pone en esa situación? ¿Verdad? Yo te lo pregunto porque a pesar de ser ricos, muy ricos, asquerosamente ricos, diría yo, al identificarnos como cristianos y estar más preocupados por lo material, menospreciamos a Dios. ¿Verdad que sí? Hay veces que ya no nos da igual tomar leche y ya queremos leche ¿de qué? De almendras, ¿verdad? Jugo orgánico y ¿verdad? Bueno, ya, no nos vamos a meter a más detalles. Vamos a Lucas 18, por favor, mis hermanos. Aquí en Lucas 18 vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús hablando con una persona rica que quería ir al cielo. ¿Todos conocen esta historia? Bueno, vamos a repasarla, para que vean que todo lo que acabo de decir no es invento mía. Lucas 18. Lucas 18, capítulo 18. Yo voy a estar leyendo la versión Biblia lenguaje sencillo. ¿Verdad? Tal vez como título dice el gobernante rico o el rico, ¿cómo es? Ah, sí, pobre rico, ¿verdad? Joven rico, sí, sí. Lucas 18, 18. Un líder de los judíos fue a ver a Jesús y le preguntó: ¿tú que eres un maestro bueno? Dime, ¿qué cosa debo hacer para tener vida eterna?
Jesús le contestó: ¿por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces bien los mandamientos: no seas infiel en el matrimonio, no mates, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El líder le dijo: he obedecido todos estos mandamientos desde que era un niño. ¿Qué decimos? Sí, tú. Versículo 22. Jesús le respondió: solo te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dale ese dinero a los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores. Cuando el líder oyó esto, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús lo miró y dijo: qué difícil es que una persona rica entre en el reino de Dios. Y recuerda, hermano, hasta este punto todos estamos de acuerdo que somos ricos, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 25. En realidad es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios. La gente que estaba allí y que oyó a Jesús preguntó: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús le respondió: para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. ¿Sí? Vamos a centrarnos en lo que Jesús dijo en cuanto a que un camello entre por el ojo de una aguja, que es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y hay muchas explicaciones para esto. Algunos estudiosos sugieren que un ojo de aguja es una pequeña puerta interior en la muralla de las ciudades. En aquel entonces las ciudades tenían murallas, ¿sí? Y le llamaban aguja a una pequeña puertecita. ¿Todos han visto los camellos? Son altos, ¿no? Y luego hasta los jorobas están altotes. Entonces, para que un camello entrara por una aguja en las murallas, podía hacerlo pero arrodillándose, ¿sí? Entonces era complicado para un camello. Sin embargo, Lucas, que era un doctor, emplea un término en el que entendemos que es la aguja de un cirujano, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes lo han cosido? ¿Una vez que se haya cortado? ¿No? ¿Nada más ahí? Sí. ¿O una operación? ¿O algo así? Bueno. Entonces, la declaración en este sentido, la declaración que hace nuestro Señor en ese sentido va por ahí, una aguja, ¿no? Entonces, un rico no puede entrar en el reino de Dios en sus propios esfuerzos, ¿verdad? Nosotros somos ricos, pero hay quienes todavía son más ricos, ¿verdad? No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, atletas profesionales, artistas tienen sus fundaciones, ¿verdad? Y ya calman su conciencia dándole a los menos favorecidos, ¿no? Pero también lo hacen para deducir impuestos, ¿verdad? De la misma manera que para un rico es difícil entrar en el reino de Dios por sus propios esfuerzos, un pobre tampoco puede hacerlo. Entonces, es imposible para alguien entrar en el reino de Dios como rico. Mientras haga un Dios de su riqueza, no podrá entrar en el reino de los cielos, que fue lo que le pasó a este joven rico, a este gobernante rico, que en realidad era un fariseo. Por más bueno que crea ser una persona, no puede hacer algo para entrar al reino de Dios, ¿sí? Así lo vimos en esta historia de este hombre que busca y se acerca a Jesús. Él se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿verdad? Yo quiero seguirte. Fue muy político, fue muy propio en su acercamiento al Señor. Pero el Señor, que conoce todo, sabía dónde estaba su corazón, ¿verdad? ¿Qué le pide nuestro Señor a este joven rico? Deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Y ahí es cuando se le complicó todo a este pobre rico. Por eso la enseñanza se llama pobre gente rica. Somos ricos nosotros, pero a la vez somos pobres. Seguir a Jesús implica hacer a un lado todo aquello que se mantenga entre Él y la salvación de nuestra alma. Así como en esta historia hay gente que tiene sus pertenencias en primer lugar, ¿verdad? Para otros puede ser muchas cosas. Pero si tú tienes algo antes que a Dios, no puedes ser una persona convertida. La realidad, mis hermanos, es que no se salvan muchos ricos. Y los que sí se salvan, tienen que ser primero quebrantados delante de Dios.
¿Cuántos de esos hay hoy aquí? ¿Cuántos fuimos quebrantados por el Señor en nuestra riqueza? ¿Eh? Así hay muchos cristianos hoy en día, se sienten buenos, pero no pueden dejar sus pertenencias, sus comodidades, sus riquezas para seguir a Cristo. ¿Sí? Ahí en esta historia del joven rico, ponle tu nombre, hermano. Y yo me acerqué a Jesús diciéndole, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Si el Señor te dijera lo mismo, ¿serías capaz de hacerlo? Para las personas en aquel tiempo como hoy en día, las riquezas materiales son una señal de la bendición de Dios. ¿Verdad que sí? Deuteronomio 28, del 1 al 8, lo puedes leer en tu casa, habla de esto. Los judíos pensaban que si te iba bien, era porque eras obediente a Dios y eras bendecido. Al escuchar esto, los discípulos, ahí, como lo leímos, se preguntaban, si los judíos ricos no se salvan, ¿quién puede hacerlo entonces? ¿No? Porque este era un joven rico, un gobernante rico. Por eso, era alguien con autoridad. Por esa razón, en los versículos finales, el Señor respondió que Dios podía hacer lo que el hombre no podía. Dicho de otra manera, Dios puede tomar a una persona codiciosa, materialista, avaro, y destruir su amor al dinero, a las pertenencias, y poner en su lugar un amor genuino para el Señor. Esto es un milagro que solo puede hacer la gracia de Dios. El siervo no es más que su Señor. Nuestro Señor Jesús abandonó sus riquezas celestiales para salvar nuestras almas culpables. ¿Sí? Entonces, si hay algo que quiero que te lleves este día, mi hermano, es que te des cuenta que tú eres rico, pero a la vez también eres pobre, ¿verdad? No es bueno para nosotros querer ser ricos en un mundo en el que Él fue pobre. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Como se los he dicho en muchas ocasiones, no es un llamado a la mediocridad, hermano. Esfuérzate, trabaja. Pero no, que tu anhelo no sea ser rico. ¿Sí me entienden? Jesús vino a esta tierra, se despojó de todo y fue pobre en esta tierra. ¿Sí? Tenemos que darle el justo valor a las almas. Tu alma, si tú ya eres salvo, tu alma tiene una eternidad garantizada. Pero la de muchas personas no, a tu alrededor. Entonces, tenemos que valorar las almas de las personas que están a nuestro alrededor, hijos, tíos, sobrinos, abuelitos, que no conocen al Señor. Entonces, teniendo eso en cuenta, nuestra vida debería cambiar, hermanos. El regreso de Cristo es inminente, hermanos. No sé cuándo, pero va a regresar el Señor. Nosotros como cristianos deberíamos de vivir de una manera tal que el amor de Cristo nos constriña a cada momento. Esto debería llevarnos a invertir todas nuestras posibles posesiones materiales en la obra del Señor. ¿Sí? Muchas veces somos cristianos y esperamos que todos los demás, que todos hagan por nosotros. Y no nos damos cuenta que nosotros podemos hacer mucho por la obra del Señor. Entonces, hasta este punto, ¿sí te das cuenta cómo somos pobre gente rica que menosprecia a Dios? ¿Sí? ¿O volvemos a empezar? Entonces es tiempo, mis amados, de que reconozcamos que hemos fallado y hemos menospreciado a Dios. Y sabemos que Dios es paciente, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso con nosotros. Y al día de hoy el Señor nos está exhortando a recapacitar. El punto es, ¿qué respuesta vamos a dar a Dios? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? El Señor nos pide dejar todo aquello que más amamos y seguirlo a Él. ¿Qué le dijo a este joven rico? Deja todo. El Señor no lo iba a obligar que lo hiciera, ¿o sí? ¿Verdad que no? El Señor tampoco te va a obligar a ti a hacer lo mismo. El punto es, ¿dónde está tu corazón? ¿No?
Entonces, piensa al respecto. ¿Qué te ha pedido Dios dejar y no lo has hecho? Y hermano, no puedes decir que no eres rico porque con todo lo que dijimos al principio, quedó claro que todos somos ricos. ¿Verdad que sí? Pero no todo está perdido, hermanos. Dios es tan bueno que en el versículo 27 da palabras de esperanza. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, la historia de este joven rico nos muestra que él no podía aceptar las condiciones de Cristo, ya que tenía mucho amor por sus posesiones, por su estatus social, ¿no? Y así hay muchos hoy en día que dicen ser cristianos, dicen ser seguidores de Cristo, están en las iglesias, pero con el paso del tiempo dejan de seguirlo. El negocio no va bien, al negocio, en vez de buscar lo que es verdaderamente importante. ¿Verdad? Luchan con sus convicciones y sus corrupciones, y al final, ¿qué gana? Si menosprecian a Dios. Las corrupciones, mis amados. Va a llegar un punto, o llega un punto donde se dan cuenta que no pueden servir a dos señores. Y eso la Biblia lo enseña, ¿verdad? Que no podemos servir a dos señores. Entonces, va a llegar un momento, o llegará el momento en que deben decidir si dejan a uno, es decir, sus cosas materiales, o dejar a Dios. ¿Y qué es lo que escogen muchos? Dejar a Dios. Y ponen antes su ganancia terrenal. Así hay muchos ricos que son pobres. Por eso el nombre de la enseñanza. Se jactan de seguir a Dios, de guardar sus mandamientos como el joven rico, ¿verdad? Pero al final, ¿qué resulta? Puro show, puro bluff. Aman más al mundo y las cosas de este mundo. No les pesa menospreciar a Dios con su vida, con sus decisiones. Así hay mucha gente que dice ser cristiana hoy en día. ¿Sí? Vamos a seguir adelante allá en Lucas 18, vamos ahora al versículo 28. Aquí vamos a ver cómo los discípulos pues, interactuaban con el Señor y todo lo que ellos hacían les permitía aprender, ¿verdad? Lucas 18, 28 dice, Pedro le dijo a Jesús, obviamente, recuerda que nosotros dejamos todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué le dijo? Señor, pero nosotros ya lo hicimos, ¿verdad? Ahí es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Y Jesús le respondió en el versículo 29, les aseguro que si alguno ha dejado su casa, su esposa, sus hermanos, sus padres o sus hijos por ser obediente al reino de Dios, sin duda recibirá aquí mucho más de lo que dejó. Además, cuando muera, vivirá con Dios para siempre. Aquí en lo que hizo Pedro refleja lo que humanamente nosotros somos o hacemos, ¿verdad que sí? Nos gusta hablar demasiado de lo que dejamos, lo que perdimos y lo que hicimos, y hasta cierto punto sufrimos por Cristo, así como lo hizo Pedro, ¿no? Alguien te pregunta, ¿es fácil seguir a Cristo? No, es bien difícil, me ha costado el repudio de mi abuelita, ¿no? Y ya me dijo que ya había traicionado la fe de la familia, y pobre de mí, ¿no? La verdad de mis hermanos es que deberíamos avergonzarnos porque nos cuesta un gran trabajo dejar todo por seguir a Cristo. La mayoría somos como ese joven rico. El Señor te ha llamado al servicio y lo menosprecias al no sentirte capaz, al no sentirte digno. Y déjame decirte algo, hermano, ninguno es digno, ninguno de nosotros es digno de servir a Dios. Entonces, ¿por qué menosprecias a Dios? ¿Verdad? El Señor te ha llamado y le dices, déjame primero hacer esto otro. Que mi hijo termine la secundaria, termine la prepa, la carrera, se case, tenga nietos. Casi le dices, y que se muera, ¿no? Pobre gente rica que menosprecia a Dios poniendo sus ojos en lo terrenal. Ya estamos por llegar al final de la enseñanza, mis hermanos. Y te pido que avancemos al capítulo 19. ¿Sí? ¿Vamos bien? Estábamos en el 18 y ahora nos vamos al 19. Vamos a ver esta parte
Vamos a ver cómo Jesús entró a Jericó y Él hace lo imposible. Porque para Dios no hay imposibles. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya estás ahí en Lucas 19? Bueno, vamos a leer. Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo, pues era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y para poder verlo se subió a un árbol de higos. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Versículo 8 dice: después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo, devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús le respondió: desde hoy tú y tu familia son salvos, pues eres un verdadero descendiente de Abraham. Versículo 10: yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Muchos somos hijos de Dios, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí. Y nos hemos alejado de Dios, ¿verdad? La salvación, si hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza totalmente en Jesús, nada ni nadie nos la puede quitar, ¿verdad? Aquí lo que nosotros vemos en la conversión de Zaqueo, porque él se convirtió en ese momento, nos muestra que es verdad lo que leímos en Lucas 18:27. Zaqueo era rico. Aquí vemos cómo la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios se cumple. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, Zaqueo era un hombre rico, así como nosotros. Y como ya se explicó, es imposible que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Zaqueo? Se humilló ante el Salvador. Y no dejó que su riqueza se interpusiera entre su alma y entre Dios. ¿Verdad? Al punto que dijo: si algo he robado, lo pago 4 veces más. Digo, no nos vamos a profundizar en esa parte, pero tiene gran relevancia. Los que como Zaqueo desean sinceramente ver a Cristo, vencerán cualquier obstáculo y se esforzarán para verlo. ¿Sí? ¿Cómo era Zaqueo? Chaparrito. Y él quería ver a Jesús. ¿Qué hizo? Se trepó a un higo para verlo. ¿El Señor sabía que eso iba a pasar? Por supuesto. Le habló por su nombre. ¿Qué nos tenemos que dar cuenta aquí, mis hermanos? Que el que quiere conocer a Cristo será conocido de Él. ¿Verdad? Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? No se quedó quieto, no se quedó esperando a que Jesús fuera a su casa, ¿verdad? Como ya dijimos, se subió al árbol de higos. A pesar de ser rico. Entonces, a quienes a que en Cristo llama deben humillarse y descender. ¿Sí? No importa la posición social que tengas, si tienes o no tienes más dinero que otros. Humíllate ante Cristo. Zaqueo, de manera pública, dio pruebas de haber llegado a ser un verdadero convertido. Zaqueo no buscó ser justificado por sus obras como el fariseo. ¿Te acuerdas la historia del capítulo 18? Del joven rico. Él que dijo: yo lo he hecho todo desde que era niño. Zaqueo obedeció, era rico, se humilló. ¿Quiero ir a tu casa? Sí, Señor. ¿No? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho: quiero ir a tu casa? Y lo hacemos a un lado. ¿Verdad? Estamos más ocupados en otras cosas. Entonces, los que verdaderamente se arrepienten
Por sus buenas obras demostrarán la sinceridad de su fe y vivirán dependiendo de la gracia de Dios. Zaqueo se arrepintió, pues salvo, y dijo: yo entrego todo lo que haya robado, si alguien ha defraudado. ¿Le importó lo material? No, porque había encontrado lo más importante. ¿Verdad que sí? Entonces, debemos de reconocer, mis hermanos, que somos ricos materialmente hablando. Ya lo dijimos hasta el cansancio, y sé que a veces soy redundante, repetitivo, pero nos tiene que quedar claro que somos ricos. Y también debemos de reconocer que hemos menospreciado a Dios, porque como el fariseo religioso de Lucas 18, nos consideramos en ocasiones buenos, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no soy como fulano, perengano, ¿verdad? Nos consideramos buenos y no hemos sido capaces de hacer a un lado nuestras pertenencias y o cualquier cosa en nuestro corazón que está antes que Dios. Puede ser tu mismo esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu puesto, tu título, lo que estés poniendo antes que Dios. ¿Sí? Les digo, es una serie corta, pero creo que puntual en cuanto a muchas cosas que nosotros hemos hecho en nuestra vida siendo cristianos que menosprecian a Dios. Menospreciamos a Dios cada vez que centramos nuestros esfuerzos, nuestros anhelos, sueños y objetivos en tener más dinero y darle más importancia que aquel al que le decimos Señor. Te pregunto en esta mañana, ya casi para terminar, ¿realmente es tu Señor? ¿Realmente es nuestro Señor? Nosotros menospreciamos a Dios cada vez que cerramos nuestras manos ante la necesidad de un hermano, ¿verdad? Y decimos: Señor, pues ayúdalo. Menospreciamos a Dios cada vez que cerramos nuestras manos ante la necesidad de la iglesia. También de esa manera lo menospreciamos, ¿verdad? Hay una necesidad, Dios te la muestra, tienes el don, el talento y los medios para hacerlo, y dices: no, pues si nadie me dice, no lo hago, ¿verdad? Somos pobre gente rica. El día de hoy necesitamos reconocer nuestra incredulidad y que hemos menospreciado a aquel que le decimos Señor. El Señor nos ama y tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. A pesar de nosotros mismos, el Señor es bueno con nosotros. Lo tremendo, lo terrible es que aunque sabemos que Él nos ama, aún así tenemos actitudes, comportamientos y ocasiones que lo menosprecian. Tú menosprecias a Dios cuando tienes la oportunidad de predicarle a alguien su palabra, ¿verdad? En vez de decirle: vamos a leer la Biblia juntos, te enseño. No sé mucho, pero ¿no? Es importante que nosotros como creyentes conozcamos el Evangelio, que vivamos el Evangelio. Si a ti alguien te pregunta: ¿qué es el Evangelio?, ¿qué respuesta le das? Pues háblale a mi pastor, ¿no? O háblale a él, que sabe más que yo. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Las buenas nuevas. Que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Jesús, ¿verdad? Que Él nació, murió, vivió, murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios. Palabras más, palabras menos. ¿Sí? Salvos por gracia, no por obras. Es importante que tengamos eso en claro, hermanos. Que vivamos conforme a eso, hermanos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo desprendernos de cosas por seguir a Jesús? ¿No? ¿Qué es más importante en tu vida? La gente en el mundo te dice: sé feliz con lo que tienes. ¿Sí lo has escuchado? ¿Y suena bien? Yo te digo: ¿tienes a Jesús? ¿Sí? ¿Nadie? Amén. ¿Acaso eso no es suficiente? Es lo mejor que puedes tener, ¿no?
Ya para terminar, hermanos, yo les digo que Dios quiere lo mejor de nosotros. Y no solo quiere, merece lo mejor de nosotros. Y también demanda lo mejor de nosotros. Hermanos, es tiempo de ocuparnos en lo importante. Es tiempo de no menospreciar a Dios. Podemos estar aquí sin estar aquí. Podemos decirle Señor sin que sea nuestro Señor. ¿Qué es lo que realmente gobierna nuestro corazón? ¿Verdad? Bueno, hermanos. Si Dios permite, la siguiente semana seguiremos con esta serie. Y pues bueno, vamos a orar para terminar con esta enseñanza. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Sabemos que tu palabra es perfecta. Gracias porque hemos visto que somos ricos y a la vez pobres, espiritualmente hablando, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener un corazón conforme a tu voluntad. Un corazón agradecido, un corazón que ama dar. Ayúdanos a entender que dar va más allá de lo material. Ayúdanos a entender que tú quieres todo de nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y darte el justo lugar que te mereces, Señor. A ponerte en primer lugar en todo momento, en cualquier momento, ante cualquier situación. A que podamos caminar juntos como iglesia con temor y temblor de tu santo nombre. A no ser religiosos, a no sentirnos buenos. Ayúdanos a llevar buenas obras, teniendo siempre por delante tu gracia y tu misericordia. Entendiendo que tú nos has dado dones, tú nos has dado los medios y los recursos para trabajar en la obra. Yo te ruego, Señor, como pastor de esta iglesia, Señor, que nos ayudes a todos. Todos te hemos menospreciado. Todos los que estamos aquí y muchos de los que no vinieron el día de hoy hemos pecado delante de ti, Señor. Clamamos a ti por misericordia, por perdón, para que en unidad, juntos como iglesia, no caigamos en el conformismo, en la mediocridad, que no sigamos menospreciándote, Señor, que no sigamos pensando que la obra la tienen que hacer más personas. Ayúdanos a caminar en tu palabra, a formarnos como discípulos, a abrazarnos los unos a los otros, a trabajar con diligencia en tu obra, Señor. En Cristo tenemos todo. En Cristo deberíamos estar completos, pero hemos cometido el error de enfocarnos en las cosas de esta tierra, Señor. Haz de nosotros en esta mañana lo que tú quieras, Señor. Sabemos que tú hablas al corazón de tus hijos. Yo estoy seguro que tú has hablado fuerte al corazón de todos nosotros. No hay nadie que pueda salir el día de hoy de aquí sin haber sido confrontado por la palabra. Pero ya depende de cada uno de nosotros la respuesta que demos a la palabra. ¿Seguir igual o realmente cambiar? Ayúdanos, Señor. Reconocemos nuestras debilidades, nuestra insuficiencia, nuestra imperfección, nuestra falta de amor por ti. Ayúdanos a tener ese corazón de carne, ese corazón que ama a todos los demás, ese corazón que ama dar, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia y no queremos estar dormidos, Señor. Queremos estar preparados para las bodas del Cordero, Señor. Anhelamos tu regreso, Señor, y sabemos que tú vas a orar con poder en los corazones de todos nosotros, Padre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues bueno, hermanos, estamos despedidos. No se olviden de saludarse, de convivir. Síganse cuidando con todo esto del coronavirus, ¿verdad? Ya a partir de mañana está en verde, pero con cuidado. Que Dios les bendiga.